Hola, buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la amable invitación del magistrado presidente Ricardo Sodi Cuellar y del doctor Jaime López Reyes y en general al personal de la Escuela Judicial del Estado de México que me han invitado para poder platicarles un poco del tema de la función pericial y un poco además de lo que hacemos en esta dirección. Mi nombre es Sergio Vargas González, soy el actual titular de la Dirección de Servicios Periciales. Soy licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y también tengo una maestría en Política Criminal por la misma Casa de Estudios. Bien, pues quiero comenzar con una breve introducción, abordando la nueva ley orgánica, la innovación que hay en la nueva ley orgánica de este Poder Judicial y de uno de los beneficios que sin duda, son varios, que observo en su aplicación y que atañen o que afectan de manera directa a la función pericial. Como todos saben, el 6 de octubre de 2022, el Poder Ejecutivo publicó el decreto mediante el cual expidió una nueva ley orgánica que por unanimidad en su proceso la legislatura tuvo a bien aprobar, ley orgánica, por supuesto, de este Poder Judicial del Estado de México. De la exposición de motivos, es oportuno destacar algunos puntos que yo considero muy importantes y sobre todo que tienen relación con la función pericial. Una de ellas es la necesidad de armonizar y consolidar políticas al interior de este Poder Judicial relacionadas con su estructura y su funcionamiento. Asimismo, la funcionalidad y calidad de dichas normas orgánicas. También es conveniente destacar que esta citada ley orgánica determina la estructura, organización y funcionamiento de la institución y en consecuencia determina las relaciones entre las diversas células de la organización estructural y la competencia de cada una de ellas. Esta novedosa ley orgánica posibilita, entre otras cosas, como ya lo mencioné, que los órganos jurisdiccionales realicen su labor de manera transparente, pronta, expedita e ininterrumpida a través del establecimiento y utilización de herramientas tecnológicas y medios electrónicos o digitales. Ojo, muy importante, y permite además la tramitación de juicios en línea. Esto es muy importante. Dichos avances normativos se adaptan perfectamente a las necesidades de la sociedad estatal, que como sabemos el paso ha sido vertiginoso y nos hemos tenido que adaptar a una nueva realidad tecnológica. Circunstancias que esta institución, como podemos observar, se ha tomado muy en serio, creando un marco normativo robusto que permite el sustento de estas nuevas tecnologías y que se aplican de manera directa a esta nueva realidad jurídica que alcanza, por supuesto, a las materias auxiliares como son los servicios periciales. Pero bueno, no solo en la cuestión tecnológica se advierten este tipo de avances para la administración de justicia, también en aquello relacionado con los derechos humanos. Esto también es importante destacarlo porque ahorita que los temas de niños, niñas y adolescentes, mujeres, adultos mayores y pueblos originarios están tutelándose o cuidándose mucho, hay un momento en el cual intervienen los servicios periciales. En este caso, la creación de la Sala de Asuntos Indígenas, que es única en su tipo y conformada a nivel nacional, protegerá y promoverá el interculturalismo jurídico de todos los pueblos originarios, como lo establece el artículo 2 de la citada ley orgánica, a través de la tutela de los derechos de los pueblos indígenas y su jurisdicción. Esta creación de las salas genera nuevas necesidades que deben ser atendidos para su correcto y oportuno funcionamiento. En lo particular, por ser el tema que nos ocupa, nos referimos a los servicios periciales. De hecho, en la exposición de motivos de dicho decreto se revela que la consulta previa para que se originó con los pueblos para poder conformar o autorizar esta sala de asuntos indígenas, hubo algunas propuestas y sugerencias, opiniones, recomendaciones para ello. Y precisamente una de las propuestas consensuadas con los pueblos y comunidades indígenas fue la de robustecer el cuerpo de peritos, intérpretes y traductores en lenguas indígenas, para que los apoyen y participen dentro de los juicios que se siguen en el tribunal, los cuales son proporcionados por la Dirección de Servicios Periciales.
De ahí que podemos establecer que los servicios periciales revisten vital importancia para la consecución de los fines de la administración de justicia, que no son otros, a riesgo de parecer simplista, que resolver de manera pronta y expedita, con apego a los derechos humanos, las controversias que son sometidas ante los órganos jurisdiccionales en el día a día. El carácter técnico de los servicios periciales permite al juzgador acercarse a los hechos desde una perspectiva especializada, ya sea en su carácter de prueba o como elemento subsidiario, según la postura de la doctrina, según en donde nos posicionemos de acuerdo a la doctrina, y convencerse o no del hecho controvertido. Entrando ya en materia respecto a los servicios periciales, quisiera comentarles un poco de la historia o de lo que hemos encontrado en los libros respecto a los servicios periciales. ¿Cuáles son los antecedentes? Como punto de partida podemos establecer que los servicios periciales en la administración y procuración de justicia permiten acercar al órgano jurisdiccional a la verdad objetiva a través de una opinión técnica en determinada materia sobre un hecho o hechos acontecidos, sobre persona o personas e inclusive objetos específicos. El autor Barrera Santiago señala que surgen vestigios de esta prueba pericial o de los peritos desde la antigua Roma en el procedimiento justinianeo y fue llamada expericia. Dicha pericial era de carácter técnico porque no existían profesiones reglamentadas. Por ejemplo, en un caso en donde el ex esposo afirmaba que su ex esposa estaba embarazada y ésta lo negaba, el juez tenía autorizado recurrir a 3 obstetras para verificar dicha condición. Otro ejemplo de experticia que menciona este mismo autor es la referida, es la climensura, que se ocupaba cuando se requería para establecer los límites de una propiedad que era borrada por el paso de animales o de una tormenta. Así también se refiere que no solo había periciales sobre cuestiones de hecho, sino también sobre cuestiones de derecho. Lo explica, por ejemplo, cuando cita a Guillermo Margadán y establece que los peritos de hecho eran los agrimensores, grafólogos, médicos. Los de derecho eran los jurisconsultos, ¿sí?, de ius publicae respondendi, y desde tiempo de Adriano el juez debía inclinarse por la mayoría de las opiniones de ellos. Es decir, aquí podemos ver que ya estaba interviniendo un experto en una materia en específico que apoyaba al órgano jurisdiccional o a los jueces para resolver una cuestión en específico. Más adelante, debo aclarar que este paso histórico es muy breve porque hay muchos antecedentes, solamente escogí algunos que pudieran ser, además de ilustradores interesantes para esta charla. En la Edad Media, después de la caída del Imperio Romano y dado que no se halló vestigio de periciales en el derecho germano, se vuelve a admitir la prueba pericial para probar ciertos hechos. Por ejemplo, para probar la virginidad de una esposa, el juez elegía una matrona experta en cuestiones nupciales y digna de fe, sobre todo, para acreditar si la mujer era virgen o no y se diera fe de ello. El mismo autor, Barrera Santiago, explica, citando o refiriéndose al derecho canónico, que se habló de la peritación en principio sin diferenciarlo de un testigo y con frecuencia se confundía al testigo con el perito, a quien se le aplicaban las normas o las reglas establecidas para los testimonios de los testigos. Sin embargo, en 1209, por decreto de Inocencio III, se estableció con claridad el caso en que se debía dejar al dictamen de un experto establecer, por ejemplo, si la muerte de un ladrón que se había introducido en una iglesia para robar, si fue provocada por un golpe que le dio el capellán o por la golpiza que le propinaron los feligreses al haberlo capturado. Si nos referimos a América, especialmente a México, aun y cuando no hay unas referencias históricas precisas, sí se encuentran vestigios de las pruebas periciales. En el derecho azteca, por citar solo a una de las culturas, se destaca que el juez podía acudir para resolver cuestiones civiles a personas expertas conocedoras de determinadas artes, oficios o ciencia, cuando se requerían dichos conocimientos especiales. Ya para la época de la colonia, el proceso civil se rigió
por diversos ordenamientos y el Fuero Real de Castilla, ordenado por Alfonso X, conformado por 4 tomos que incluían diversas disposiciones de derecho romano y canónico, pero especialmente el segundo de los libros trata del procedimiento y así también de la prueba pericial que ya reglamentaba en forma especial la valoración y distinción de dicha prueba en este caso. Posteriormente, en diversas leyes de la novísima recopilación se establecen preceptos relativos a la prueba pericial, integrándose a la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 y al Código de Procedimientos Civiles ya del Distrito Federal, territorio de la Baja California, en 1872. El Código Procesal de 1884 en la Ley de Enjuiciamiento Civil de España, como la figura de juicio de peritos, mismo que tendría lugar en los negocios relativos a alguna ciencia y arte. Finalmente, el Código de Procedimientos Civiles para el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, de 1932, se estableció que la prueba pericial procede cuando sean necesarios conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o industria, o lo mande la ley y se ofrecerá expresando los puntos sobre los que versará la prueba, sin lo cual no será admitido. Dichos antecedentes perfilaban lo que hoy en día se conoce como prueba pericial en los procedimientos de todos los estados, tanto del fuero local como del fuero federal, puesto que dicha experticia se ocupa tanto en materia civil, penal, como derecho de familia, derecho administrativo, etc. Ahora bien, quiero tocar un poquito el tema del concepto. ¿Qué entendemos por pericial? ¿Qué es una prueba pericial? Hay diversas acepciones que la definen, que emiten o establecen un concepto, algunos muy específicos, otros más generales. Sin embargo, vamos a hacer una pequeña reseña rápida de algunos de ellos y al final vamos a hacer una construcción de los mismos. Hay diversas expresiones del concepto de prueba pericial partiendo del hecho de definir qué es una prueba en sus diversas acepciones abordadas por estudiosos del derecho, así como de la etimología de la palabra pericial, la cual por razones de espacio o de tiempo no vamos a meternos mucho en ello. Sin embargo, para el caso, considero conveniente destacar que la palabra pericial viene del latín pericia o expericia, que significa sabiduría, experiencia, habilidad o práctica. También debe enfatizarse que deben diferenciarse los términos pericia, perito, peritación y peritaje, definidos de la siguiente manera, a grandes rasgos, por supuesto. El primero se define como la capacidad técnico-científica o práctica respecto de una ciencia o arte. Dicha capacidad se atribuye a un sujeto llamado perito. Aquí ya estamos abordando el segundo término. Y la peritación es un procedimiento empleado por este último para alcanzar sus fines. Y el peritaje, finalmente, son los puntos concretos o conclusiones a las que arriba el sujeto denominado perito como resultado de este procedimiento. En ese sentido, podemos concluir que la prueba pericial es un resultado de una actividad humana realizada en el proceso por un experto en una ciencia, arte o técnica, inclusive aquí puede caber oficio, respecto de determinados hechos jurídicos o sus efectos controvertidos por las partes en el proceso, en el cual se establecen sus observaciones, conclusiones, sobre los cuales fue llamado a opinar, porque tales hechos jurídicos requieren del conocimiento o instrumentos especializados para su interpretación o valoración adecuada por parte del juez, como cita la autora Barrera Santiago en una de sus obras. Otra idea de este concepto de prueba pericial es el aportado por Martorelli, citando a diverso autor de apellido Falcón, en donde dice que es una actividad procesal desarrollada en virtud de un encargo judicial por personas distintas a las partes en juicio. Eso es algo oportuno destacarlo o separarlo, porque en efecto las personas que participan o los expertos que aportan la prueba pericial son distintas de las partes en el juicio. Eso de alguna manera pudiera aportar objetividad a este estudio. ¿Qué se suministra al juez? Que suministra, al juez argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos cuyas percepción o entendimiento escapa a las aptitudes comunes de la gente en general y por supuesto de los jueces. Si analizamos este par de conceptos, podemos darnos cuenta que coinciden en la necesidad de que dichos expertos tengan conocimientos técnicos o científicos
cuya principal utilidad radica en suministrarle al juez los elementos que escapan a su entendimiento o aptitudes a través de el manejo de estos mismos conocimientos o de algún instrumento especializado, como se utiliza para algún tipo de pericial específica, como por ejemplo agrimensura hoy en día, o topografía, que necesitan algún tipo de herramienta especial para tomar o hacer mediciones exactas. Bien, también considero importante establecer, por lo menos también de manera general, cuál es la naturaleza jurídica de la prueba pericial. ¿Es o no un medio de prueba la actividad pericial? Hay dos posturas, como no prueba. ¿Sí? Hay doctrina que niega el carácter de prueba y la considera como elemento subsidiario, pues se trata del reconocimiento de un hecho o circunstancia que ya existe y que sirve para valorar una prueba o disipar una duda. Es decir, es una actividad posterior a los medios de prueba ya producidos. Sin embargo, esta corriente no puede operar en la legislación mexicana porque esta le da el carácter de prueba. Nuestra legislación la señala como una prueba más, así como el testimonio, entre otras. Como prueba podemos establecer, en sentido contrario, que diversos autores convergen en que es prueba por ser un elemento aportado en el juicio para convencer al juzgador respecto de determinado hecho controvertido. A manera de conclusión, podemos afirmar que, en coincidencia con Barrera Santiago, que es la autora en la cual me he basado para darles esta plática mayormente, la pericial es una prueba y el perito un auxiliar del juez, toda vez que para verificar esos hechos se requiere de un conocimiento especial y el juez debe recurrir a puesto que su área de especialidad es el derecho, aunado a que, aunque los tuviera, no puede utilizarlos porque rompería el equilibrio procesal y generaría prueba. También coincidimos en que de no otorgarle carácter de prueba a la pericial, tendría que negarse dicho carácter a otras pruebas indirectas, que es decir, aquellas que no percibe el juez de manera inmediata o directa, como por ejemplo la testimonial. Sin embargo, pues bueno, dejo en el aire la posición que ustedes quieran tomar respecto de si la pericial pudiera, doctrinalmente por supuesto, pudiera ser considerado como un medio o no de prueba. Bien, estos son los antecedentes que yo quería tocar antes de entrar al tema en específico de las pruebas periciales aquí en el Poder Judicial del Estado de México. Y me parece, pues, importante que tuviéramos ese antecedente de dónde viene, de cuál es la naturaleza jurídica, cuál es un concepto, por lo menos, que proponemos aquí para que se pueda tener una idea de cuál es el sentido o la utilidad de las pruebas periciales en los órganos jurisdiccionales o para los juicios en general. Bien, comentaba inicialmente respecto a la novedosa ley orgánica y es importante también tocar un tema que tuvimos presente durante un par de años por lo menos. La cuestión de la pandemia nos obligó a cambiar nuestra forma de pensar, nos llevó hacia derroteros que considerábamos que ya estábamos conociendo, que veíamos como posibles, que sin embargo se dispararon y se acrecentaron de manera importante al nosotros tener la necesidad de estar confinados en nuestros domicilios y desde ahí realizar diversas actividades educativas e inclusive pues de trabajo. Entonces, la apertura tecnológica asentada en esta nueva ley orgánica ha permitido el desarrollo de diversos programas y proyectos que benefician de manera directa a los servicios periciales y por ende a los usuarios del sistema de administración de justicia. Para atender la demanda de usuarios en la administración e impartición de justicia, el Poder Judicial mexiquense cuenta con una dirección de servicios periciales integrada por más de 100 especialistas, de los cuales más de 30 son en materia de psicología y que, por ejemplo, exigen la atención de más de 10.274 solicitudes, datos de 2019. Ante el panorama que les pintaba, que les explicaba, al cual nos enfrentamos, resultó necesario buscar nuevas alternativas de trabajo que permitieran desarrollar actividades esenciales en función a la labor pericial.
que permitieran además la optimización de tiempos y recursos mediante el uso de estas nuevas tecnologías, o más bien de las tecnologías que ya conocíamos, pero que no usábamos en su totalidad, lo que permitiría la aplicación de instrumentos de valoración con calificación automática y perfiles gráficos para el caso, por ejemplo, de la materia de psicología. Bien, al seguir precisamente esta línea de innovación de la institución, se propuso la implementación de una nueva herramienta la cual permitiría realizar estudios psicológicos de manera remota, sin que ello representara un sesgo en la veracidad o confiabilidad de los resultados. Nos dimos a la tarea de revisar una cantidad importante de artículos, hicimos una investigación científica de artículos en materia de psicología a distancia o psicología clínica a distancia, y finalmente sustentada en algunos de estos artículos y especialmente en una guía para la práctica de telepsicología, y su traducción editada por el Consejo General de la Psicología en España, nos dimos a la tarea de hacer una propuesta tecnológica novedosa. ¿Sí? El 29 de septiembre de 2020, el Consejo aprobó finalmente los lineamientos para la valoración en psicología forense por medios electrónicos, los cuales establecen la normatividad autorizada para facilitar la pericial por estos medios electrónicos. Bien, aquí es importante hacer un apuntamiento. Nosotros, aquí en México, especialmente en México, porque con la investigación nos dimos cuenta que en otros países como Argentina y Chile, por citar un par, ya tenían bastante avanzada la parte de la telepsicología clínica. En Europa, pues era algo de uso común, algo que en España, en Alemania, en Inglaterra, tenían muy avanzada la parte de la atención clínica, por supuesto, de la psicología a través de medios electrónicos, lo que indudablemente pues reportaba bastantes beneficios. Aquí nos enfrentamos con un pequeño problema, que para la telepsicología clínica, normalmente la gente, es decir, en un sentido ideal, la gente asiste de manera voluntaria. Es decir, yo deseo someterme a un tratamiento y no importa que lo pueda tomar a distancia o de manera presencial, pero yo necesito tomarlo. En el caso de la Administración de Justicia, los usuarios no asisten de manera voluntaria, por así decirlo. Son ordenadas, son mandatos judiciales que deben cumplirse y por ello se someten en contra, no en contra de su voluntad. Normalmente ellos al final acceden a que se les haga estudio, pero no vienen ellos de motu propio. Entonces, necesitábamos tener cubiertas esas eventualidades. Es así que con el respaldo científico y tecnológico que tenemos, finalmente pudimos establecer la valoración en psicología forense por medios electrónicos, que hasta el momento se han realizado más de 700 valoraciones por esta vía, las cuales han sustentado un número similar de dictámenes, y esto ha sido gracias a la apertura tecnológica y que hoy en día la normatividad orgánica recoge y permite con mayor amplitud su desarrollo. Es importante mencionar también que la nueva ley orgánica establece requisitos que se requieren para ser peritos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tener conocimiento, capacidad, experiencia mínima de 1 año, no haber sido condenados por delitos dolosos. Estos requisitos los recoge la ley orgánica y permiten que podamos tener peritos o servidores públicos con expertos en las materias y que se siguen de manera pues muy puntual. Asimismo, también precisamente para poder tener nosotros una buena selección del personal que debe actuar, que debe estar aquí en el Poder Judicial, que tenga la categoría de perito, es decir, como experto. Sí, en constante innovación hemos propuesto una selección de peritos oficiales con un modelo de evaluación basado en competencias, en donde los peritos deben demostrar el saber
conocer, saber hacer, saber compartir y saber ser. Se logró a través del planteamiento de casos basados en expedientes reales, donde se recrearon situaciones que día a día viven los peritos en las materias ya referidas. La evaluación se realizó a través de instrumentos diseñados y creados para ello y aplicados por sínodos de experiencia e impecable desempeño profesional en diversas áreas, tanto jurisdiccionales como administrativas. Se debe destacar que este es un procedimiento cuyo fin es que los aspirantes demuestren que tienen los conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes ante especialistas en la materia bajo una situación simulada, pero que nosotros, derivada de un caso real y controlada con la finalidad de convertirse en parte del equipo de los peritos de esta institución. Tuvimos, a lo largo del tiempo, tuvimos dos tipos de procesos. Inicialmente propusimos uno que tenía mucho que ver con la carrera judicial, es decir, con el procedimiento para la selección de personas que querían entrar a hacer carrera judicial, en este caso, pues desde notificadores, secretarios, jueces inclusive. Tomamos ese modelo como base e hicimos un primer proceso en donde constaba con un examen de escrito de conocimientos. Otra fase fue un examen de conocimientos prácticos, donde aplicamos todos los casos reales y los sinodales fueron integrados por magistradas y magistrados de la institución. Posteriormente hubo una evaluación de idoneidad y un examen de perfil profesional. Sin embargo, al hacer una revisión y un estudio respecto de cuál es la necesidad para captar el mejor talento que puedas fungir como peritos, hicimos un nuevo modelo de selección que le denominamos simplificado. A través de este modelo buscamos principalmente contar con un procedimiento de evaluación eficiente y eficaz para la incorporación de nuevos peritos, obtener los mejores perfiles para la incorporación y acortar los tiempos de evaluación en contraste con el procedimiento que anteriormente habíamos propuesto. Las fases de ese procedimiento constan hoy día, hoy día elegimos a los peritos, una evaluación de perfil que se lleva a cabo por la Dirección de Servicios Periciales de forma cualitativa, a través de una serie de preguntas abiertas que son derivadas de un cuestionario especializado realizado por psicólogos de la institución bajo el perfil de perito que se desea para el Poder Judicial del Estado de México. Es importante también mencionar que este cuestionario que se realizó tiene sensibilidad para las cuestiones de género, niñas y adolescentes, la intermulticulturalidad y la comunidad LGBTTI+. Después hay una evaluación de idoneidad en donde realizada por una área diversa, una dirección diversa a esta de servicios periciales, quien tiene a su cargo la aplicación de baterías que enmarcan el perfil del perito y de la función que desarrollarán en el futuro. Posteriormente, hacemos una evaluación de competencias laborales. Estas competencias laborales se evaluaron o se plasmaron para reconocer esas habilidades del aspirante a perito en el campo profesional de desempeño de los procesos judiciales. Para ello se plantean casos prácticos a fin de que los aspirantes puedan desarrollar un dictamen respecto de ese caso que les otorgamos. Finalmente, hay una etapa de integración final para poder conjuntar esos resultados y formar un expediente y mandarlo o turnarlo al Consejo de la Judicatura para que ellos realicen una entrevista de perfil profesional y determinen si la persona es apta para poder ser perito de esta institución. Este documento se envía al Consejo de la Judicatura y eventualmente se darán los nombramientos respectivos. Ese es el proceso y que hemos tenido que estar modificando y adaptando a la realidad. Inclusive varios de los pasos de estas evaluaciones pueden hacerse completamente en línea aprovechando los recursos tecnológicos. Eventualmente estos procesos serán aplicados por la Escuela Judicial como se hace con las categorías jurisdiccionales, dejando únicamente en manos de esta dirección los insumos para la elaboración de los casos, reactivos, etc.
También es importante mencionar que el paso que hemos dado hacia la modernidad o el uso de las tecnologías de la información, por el momento nos hemos establecido en la materia de psicología forense. Sin embargo, ya estamos en el proceso de poder establecer también, mediante una investigación que estamos realizando con peritos de la institución y con material de diversos países, como les comentaba hace rato, hay países que ya llevan inclusive las labores y todas aquellas funciones de trabajo social a distancia. Estamos haciendo una investigación precisamente para dar un paso más hacia la modernidad y poder hacer una propuesta respecto de una prueba pericial en trabajo social completamente a distancia. La metodología de la prueba del estudio, de la valoración en trabajo social es diferente esencialmente de la de psicología, que puede llevarse toda esa valoración a distancia a través de las herramientas que tenemos, por ejemplo, las diversas plataformas que nos permiten la comunicación, como esta charla que estamos grabando, Webex, Zoom y todas aquellas, Google Meets, Microsoft Teams, todas esas sirven y que inclusive permiten la videograbación de la entrevista. Y la segunda parte de la prueba pericial en línea de psicología se lleva a cabo mediante la aplicación de pruebas psicométricas o baterías de pruebas, las que determina el perito, mediante una plataforma mostrándole un código QR o enviándole una liga para que el usuario pueda a través de esa liga acceder a las pruebas y contestarlas y al final poner finalizar prueba, y inmediatamente el perito tendrá los resultados de esas pruebas, de esas baterías psicológicas que considera aplicar. En el caso de trabajo social hay una diferencia importante porque en efecto al principio hay una entrevista que permite el conocimiento de algunos datos para el trabajador social. Sin embargo, la segunda parte de esta valoración o de este estudio es necesario trasladarse al domicilio y alrededor del domicilio para poder constatar algunas de las exigencias que solicita o que la misma prueba exige para poder informarle al juez y pueda tomar una mejor decisión. Entonces, aquí la dificultad es que posterior a la entrevista que puede hacerse en el mismo domicilio, tenemos que trasladarnos a terreno para poder hacer una visita domiciliaria. Aquí es donde la tecnología y estamos probando, estamos investigando para poder hacer eventualmente visitas a los domicilios totalmente virtuales para poder completar el estudio sin necesidad de trasladarnos al domicilio. Por supuesto, está en fase de desarrollo, pero es muy viable, es muy posible que lleguemos a poder establecerla, tomando como base diversos estudios y trabajos que se han dado en los Estados Unidos de América e Inglaterra, quienes han tenido un avance importante en la materia de trabajo social. Entonces, la tecnología nos está permitiendo poder aterrizar estas cuestiones que en algún momento consideramos que no podrían realizarse por la cuestión de la distancia. Ahora, es importante también mencionar, sí, que la fase de desarrollo tiene que ser estrictamente científica para poder darle una confiabilidad a la prueba pericial, en este caso de trabajo social. La de psicología ya está estudiada y que poco a poco va ganando más terreno, darle ese carácter científico para que puedan de alguna manera aportar estudios confiables sin necesidad de que nos traslademos al domicilio y que inclusive podemos recortar las fronteras, no solamente la
Este estudio pericial puede hacerse en el mismo estado, en diversos estados de la República, sino en otros países, en otros continentes, en Europa o inclusive en Asia. Lo único que necesitamos para poderlo llevar a cabo es que tengamos pues bueno, los medios tecnológicos necesarios, como es una computadora, una tablet o un teléfono inteligente y la conexión a Internet. Entonces, es importante afirmar que una de las ventajas más significativas dentro de la normatividad novedosa es que los órganos jurisdiccionales pueden realizar su labor de manera transparente, pronta, expedita e ininterrumpida a través del establecimiento de la utilización de las herramientas tecnológicas y medios electrónicos digitales. De estos avances normativos, se insiste, se adaptan inmejorablemente a las necesidades de la sociedad estatal con la creación de este marco normativo robusto que permite el sustento de las nuevas tecnologías aplicadas a la realidad jurídica, que alcanza, por supuesto, a las materias auxiliares como los servicios periciales en la forma que se ha expuesto anteriormente. Sin embargo, resulta importante seguir evolucionando esta normatividad con la finalidad de poder dotar al área pericial de herramientas, estructura administrativa o inclusive autonomía de operación de acuerdo con modelos periciales de otras instituciones que inclusive pudieran generar algunos recursos propios, ¿no? A través de laboratorios de genética o de química. Ahora bien, ¿cuál es el futuro de los servicios periciales o hacia dónde vamos? ¿Cuáles serían algunas de las consideraciones que pudiéramos tener respecto de la materia pericial o las materias periciales en general? Pues bueno, como habíamos apuntado, indudablemente la mayoría apunta hacia la modernización y la utilización de los elementos tecnológicos que están disponibles y que seguramente con el paso del tiempo irán mejorando, perfeccionándose. La utilización de estas tecnologías de la información para poder diversificarlos, llevarlos a cabo con mayor eficiencia y con el menor gasto, pues, por ejemplo, de traslados o de movimiento por parte de los usuarios hacia los lugares para realizar los estudios. Estos se pueden realizar desde la casa. Y en todas las materias es posible que se lleve a cabo este tipo de revisión o de avance para poder adaptarlos a nuestra realidad tecnológica. Moviendo un poquito el tema, más bien hacia otro aspecto de la función o del trabajo pericial que podemos aprovechar para beneficio de los justiciables, se está proponiendo la creación de manuales de práctica pericial, ¿sí?, con los cuales acercaremos la labor del perito en los temas más relevantes de las familias, por ejemplo, en conflicto, en el caso de psicología, no solo a los órganos jurisdiccionales, sino también al público en general. La propuesta de estos manuales será redactada con un lenguaje sencillo, aunque el contenido indudablemente es eminentemente científico. Esta propuesta de manuales de práctica pericial se propone dentro de, o más bien para todas las materias que ocupa o que tiene este Poder Judicial, esta Dirección de Servicios Periciales, que son psicología, trabajo social, evaluación de bienes muebles e inmuebles, grafoscopía y documentoscopía y dactiloscopía, psiquiatría, medicina y contabilidad, que son las materias que nosotros manejamos aquí. La idea es que a través de estos manuales podamos informarle al usuario cuál es el contenido mínimo, cuál es la metodología mínima que debe tener un dictamen pericial de manera amigable, que no sea tan compleja, para que puedan ellos tener ese conocimiento. Finalmente, no me resta más que agradecer la oportunidad de poder explicarles brevemente cuál es la función de esta dirección, de hacerles del conocimiento algunas de las cosas que hacemos y trabajamos aquí relacionadas con la función pericial que, como ya lo hemos podido constatar, son muy importantes para que un juez
pueda emitir una opinión objetiva o lo más objetiva posible. Y para ello los peritos de la institución tienen que estar debidamente capacitados y ser profesionales y expertos en el área en la cual están realizando su estudio. Pues agradecerles su atención y que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias.